porque es un tema obviamente muy importante. Vamos con otra información. ¿Qué pasa en Kuwait? Pues Kuwait es considerado uno de los países más ricos del mundo. Hay que recordar que, bueno, de hecho se lo pelearon durante la guerra del Pérsico, del Por Golfo. algo, ¿no? Por algo, por la gran cantidad de petróleo que tenía. Desafortunadamente la pandemia les ha pegado de manera bastante fuerte porque, si recuerdan, sobre todo al principio de la pandemia hubo unos días que fueron de verdad de película, porque el precio del petróleo llegó a niveles súper bajos y todavía hasta la fecha no se ha puesto al 100, ¿no? Como estaba pre-pandemia. Exacto. Y fíjate que varios de estos países tienen, como Kuwait, como Arabia Saudita, los ciudadanos, para empezar, o sea, los ciudadanos de verdad, o sea, que tienen papeles de ese país, son muy pocos, o sea, son limitados. Hay mucha gente, pero es mucha gente extranjera que no tiene todos los derechos, pero los ciudadanos de ahí tienen derechos y beneficios bastante abundantes, o sea, traen billete, o sea, ser ciudadano ahí es garantía que tienes excelentísimos servicios de salud, que tienes excelentes sueldos, la mayoría trabaja para el gobierno, estás hablando de que el 90% de los ciudadanos trabajan para el Estado. Imagínense ustedes, es un país altamente burócrata, así es lo que es, ¿no? Y porque como hay billete, pues dices contrata y que todos traigan lana y punto, se acabó. O sea, sí, mira, sí. Exacto, les hacen. Pero ¿qué pasa cuando llega un COVID, ¿no? Y hace que el petróleo no se venda, ¿no? O que disminuyan sus ventas. Entonces viene la crisis y ahora mismo tienen un gran problema, ¿no? Ahorita tienen un gran problema. De hecho, es la primera vez en su historia que Moody's le bajó su calificación. O sea, eso es algo que nunca habían visto. Y ya se empiezan a ver problemas de finanzas. El gobierno dice que pronto no podrá pagar el sueldo de las personas que trabajan para el Estado. Que bueno, es el 90% de las personas de su país. Imagínense en un país, amigos, que el 90% de repente le dices, ¿sabes qué? No va a haber dinero para ti. Y aparte, no nada más eso, sino de haber tenido un nivel de vida pues bastante holgado, ¿no? O sea, bastante próspero y de repente cortón. Es un tema bastante importante. No tienen dinero. No tienen dinero, están viendo, habría que haber cambios en cuestiones de leyes porque no están, digamos que en sus reglamentos no está el hecho de contraer o la facilidad de contraer deuda, que muchos países como creo que Singapur, ¿no? Tienen Hong Kong tienen Hong Kong, que digo, no es como un país realmente, pero sí como una zona en la que es verdad lo que tú dices, o sea, no me acuerdo, creo que también Singapur pero Hong Kong tiene este elemento que no pueden endeudarse, no pueden gastar más de lo que ingresan, por ejemplo. O sea, si ellos ingresan, por decir, 10 millones, pues de esos 10 millones en su presupuesto, nada más pueden gastar 9.9 para abajo, ¿no? Entonces, tienen un ahorro y un acumulado enorme, pero que bajo su ley no lo pueden utilizar en Hong Kong, por ejemplo. Digo, pero este tema está bien interesante. Tienen ellos que cambiar ese marco legal porque no, no pueden pedir prestado, ¿no? Según ellos, según sus reglas. Según sus reglas no pueden encontrar una deuda superior a los 33 mil millones de dólares, que pues no es nada. No es nada. Y bueno, sería la primera vez que no tendrían dinero ni para salarios ni para subsidios, que básicamente es el 70% de su presupuesto nacional se va en eso, en salarios y subsidios, porque le subsidian la gasolina, la luz, la educación, lo que es el servicio médico, básicamente todo, y tienen de muy buen nivel. De hecho, en el momento que se rompió el confinamiento en Kuwait, lo primero que hizo toda la gente fue correr al centro comerciales a comprar joyería cara. No porque quieran andar ahí de presumidos, como una inversión en oro, porque saben que lo que viene puede ser fuerte. Exacto, lo que quieren es pues tener cómo hacer trueque, es como algo que no pierda el valor, porque saben ellos que viene pues una crisis fuerte para ese país. Y más o menos, miren, así, ese ejemplo de Kuwait que pone Astrid aquí, es más o menos lo mismo lo que están viviendo otros países petroleros en la zona, que son tremendamente dependientes. Miren, aquí en México somos país petrolero, pero somos un país que pues poco a poco se ha ido diversificando como quiera, y esto pues más o menos genera un cierto balance. Pero un país que genera casi todo el petróleo, la verdad es que sí está muy complicado, que no siembra su propia comida, que depende todo de fuera, ¿no? Entonces sí está bastante fuerte el tema, y posiblemente vamos a ver una crisis en ese lugar.
pero es una zona aparte conflictiva, ¿no? Entonces, pues aquí, ante una crisis en una zona de este tipo, puede también generar otros tipos de problemas ya a nivel guerra, a nivel conflicto. Eso ya, bueno, lo platicamos más hacia el 2021, a ver cómo nos viene ese año. Pero, pues vamos a otro tema, ¿no? A otro asunto. Exacto. Oigan, vamos a ver, pues un